Buenos días, somos el equipo número 4 de la clase de Comunicación y Habla Crista. Mi grupo está compuesto por Sorillero Alvarado, Claudia Petri, Carmen Esteban, Irayo Zambrano y mi persona Lumara Durán. Mis puntos a expresar son sinóptico, párrafo funcional en párrafo y tipo de párrafo. Sinóptico. Expresa una de las partes principales de un asunto de manera clara, rápida y resumida, de tal forma que a primera vista permite expresar las diversas partes de un todo. Párrafos funcionales. Son párrafos informativos de corta extensión, que están a cargo de la estructura formal del texto, es decir, conceptos, ideas y datos. Pueden ser tres clases: párrafos introductorios, párrafos de enlace o transición y párrafos de conclusión. Los párrafos es una unidad comunicativa escrita formada por varias oraciones relacionadas con el mismo subtema, y uno de ellos expresa la idea principal. Y por supuesto comienza con una mayúscula y termina con punto y aparte. Tipos de párrafo son argumentación, conceptual, cronológico, de enumeración, descriptivo, explicativo, narrativo, comparativo, causa y efecto, deductivo, de conclusión y de cierre. Gracias. Mi nombre es Sorillero Alvarado Rodríguez y les voy a hablar de 4 puntos: hecho, opinión, conclusión y suposición. Primeramente, con hecho y opinión, vamos a señalar al autor castellano, que establece que el hecho viene a ser una verdad que se construye en base a otros hechos verificables, mientras que la opinión es una afirmación que viene dada por las impresiones, sentimientos o suposiciones de las personas. Con relación a la conclusión, la vamos a presentar de 2 maneras. La primera, que está relacionada con el pensamiento analítico, como lo explica el autor Nozick. El término conclusión, en cuanto a este pensamiento, permite que sea más reflexivo, más crítico, porque aunque esté compuesto de verdaderas evidencias, ya el término conclusión hace que no sea absoluto, es decir, permite una construcción del razonamiento humano. Mientras que la conclusión en la presentación en textos discursivos, como lo establece Vázquez, pueden haber 2 tipos: la conclusión abierta o la conclusión cerrada. La abierta permite que el lector pueda indagar un poco más de lo que se está presentando, relacionarlo con otros puntos de vista, mientras que la cerrada, sencillamente allí termina el tema. Luego nos encontramos con la suposición. Como lo establece Diez, las suposiciones vienen a generar probabilidades o dudas de lo que se esté presentando, pero podemos verla en 2 presentaciones. Primera, que pueden tener marcadores o señales de palabras, es decir, pueden tener como ejemplos a lo mejor, tal vez, quizás. Un ejemplo de estas oraciones podría ser: a lo mejor tiene 30 años. Luego también tenemos el segundo caso, que no necesariamente se usan este tipo de expresiones, sino que se usa el verbo en futuro o en condicional, como puede ser, por ejemplo, probablemente tenga 30 años. He concluido. Buenos días, mi nombre es José Irayo Zambrano. Mis puntos a la exposición son interpretación, análisis y la hipótesis. La interpretación es la explicación del significado de una cosa o de una acción. El análisis es el estudio profundo de un sujeto, objeto o situación con el fin de conocer su fundamento, su base y motivos de sus causas que se realizan separadas las partes que la constituyen. La hipótesis, su base reside en la capacidad para establecer relaciones entre los hechos y explicar el por qué se produce. Muchas gracias. Mi nombre es Claudia Petri y el día de hoy les voy a exponer los siguientes temas: inferencia, paráfrasis y coherencia. Vamos a comenzar con la inferencia. La inferencia es un proceso natural que sirve para deducir una información implícita de un texto. Para operar con inferencias es vital que el lector establezca esquemas de interpretación y cuente con la información suficiente para poder inferir. Un ejemplo de inferencia sería: Mariana está bronceada. Entonces, en este caso podemos inferir que Mariana está bronceada porque fue a la playa o porque es verano, entre otros. Entonces continuamos con la paráfrasis. La paráfrasis es un discurso o texto que pretende explicar o ampliar una información. De esta manera podemos entender
puede ser más fácil de entender. Ok, un ejemplo de paráfrasis es lo que yo estoy haciendo en estos momentos, que es darle una información a ustedes que yo investigué y tenía ciertas palabras que eran difíciles de entender, y yo lo que hice es lo que estoy haciendo es explicar con mis propias palabras para que sea más fácil de entender. Otro ejemplo sería este que tenemos acá, que dice: ¿por qué no puedo sufrir sus impertinencias ni estar continuo atenta a todas sus enfermedades, que son sin número? Entonces, si colocamos la paráfrasis en esta oración, la oración quedaría de esta manera, que sería: ¿por qué no puedo sufrir sus imprudencias ni estar siempre atenta a todas sus enfermedades, que son muchas? Entonces podemos darnos cuenta que esta es la misma oración y lo único que cambian son las palabras para que sean más fáciles de entender. Continuamos con la coherencia. La coherencia se utiliza para nombrar algo que resulta lógico y consecuente al respecto de un antecedente. Entonces, acá tenemos unos ejemplos de coherencia, que serían: el secretario mostró su coherencia y renunció ante el despido de su jefe. Otro ejemplo sería: lo que tú dices no tiene coherencia. Un ejemplo que yo quiero añadir a estos que están acá sería, por lo menos si un jugador de fútbol asegura que no va a dejar su equipo, que lo vio debutar, y después viene otro equipo y le hace una oferta millonaria y él se niega, quiere decir que esa persona es coherente. Con estos tres temas he finalizado mi exposición. Hola, mi nombre es Carmen Esteban. A continuación voy a darles a conocer una breve explicación sobre la anticipación, la idea principal, la idea secundaria y la reseña literaria. La anticipación. La anticipación es una capacidad básica de la comprensión, la cual le permite al lector predecir el contenido de un texto o el final de una historia. En la anticipación podemos distinguir dos factores, que son la predicción y la anticipación. La predicción es la habilidad lectora, las cuales nosotros somos capaces de adelantarnos ante cualquier situación o hecho que estamos leyendo en el texto, y la anticipación son las pautas o las pistas que nos da el autor de cómo se van a ir desarrollando cada una de las acciones de los personajes que están en el texto. Un ejemplo de predicción sería el cuento de Caperucita Roja, el cual la mamá le pide a Caperucita Roja que vaya a llevarle una canasta de frutas a su abuela, que está muy enferma, la cual vive en el bosque, y le pide que por favor no se distraiga en el camino. Caperucita se va a visitar a su abuela, de repente aparece el lobo y se queda mirando a Caperucita. Allí nos detenemos y decimos: ¿qué pasaría? ¿Se comió el lobo a Caperucita o Caperucita salió corriendo y el lobo detrás de ella? Entonces ese es un ejemplo de la predicción. Y si continuamos leyendo, nos damos cuenta de que el lobo le propone a Caperucita de que hagan una carrera, que cada quien se vayan por caminos diferentes, para que el que llegue primero a la casa de la abuela puede entrar a visitarla. Entonces allí ese es el ejemplo de la anticipación, que el autor nos está dando pistas de cómo se va a ir desarrollando cada uno de esos personajes hasta culminar ese cuento. Por otro lado tenemos la idea principal. La idea principal es la base de todo texto, de toda narración o cuento, ya que de ella se desprende todo el desarrollo que consiguiente viene del tema. Un ejemplo de la idea principal sería: Caperucita Roja va a visitar a su abuela, que está muy enferma. Seguidamente tenemos la idea secundaria, la cual siempre va a estar ligada a la idea principal, ya que, como lo dije anteriormente, siempre ella va primero la idea principal y de allí es donde se va a desarrollar su idea secundaria, que es el desarrollo de todo el texto, donde van involucrados los personajes, el ambiente, los hechos y las acciones del texto, que en este caso sería en el cuento de Caperucita Roja. Caperucita Roja se encontró al lobo, hicieron una carrera, llegó primero el lobo, se comió a la abuela, luego llegó Caperucita y se encontró con el lobo, hasta que termina el cuento.
Y para finalizar tenemos lo que es la reseña literaria, la cual es un resumen o una pequeña introducción, la cual le indica al lector sobre qué se trata dicho tema. Allí es donde el autor coloca los aspectos más relevantes o más importantes de lo que se trata el libro, el poema, la revista o esa investigación científica del cual el lector está leyendo. Esta reseña literaria le sirve al lector para que él pueda decidir si ese texto o esa lectura es importante o no, ya que a través de la reseña literaria él puede dar a conocer sobre qué trata, como lo dije anteriormente, el tema de esa investigación científica o esa novela o esa revista, para poder tener conocimientos del mismo antes de entrar de lleno a la lectura correspondiente. Muchas gracias por su atención.